El día de hoy vamos a trabajar el tema de densidad aparente y densidad real dentro de lo que es física de suelos. ¿Qué es física de suelos? Todo lo que tiene que ver con la manipulación, lo que es la textura, que viene siendo el tamaño de la partícula del suelo, la estructura, que es el terrón, el color, el olor, o sea, cuestiones físicas, la misma temperatura del suelo. Eso es física de suelos. ¿Y qué es química? Pues todo lo demás que tiene que ver ya con extracciones, con reactivos, con pH, con conductividad eléctrica, que eso todavía no lo vemos. Entonces estamos hablando de características físicas del suelo. La primera fue textura, luego fue estructura y ahora vamos a ver densidad. Nosotros sabemos que los suelos minerales, ya lo hemos platicado varias veces, están conformados por varias fases. La fase sólida, en donde va la materia orgánica y los minerales. ¿Se acuerdan? 45% minerales, 5% materia orgánica. La fase líquida, que es 25% agua, y la fase gaseosa, que es 25% aire, y que se supone que esta es pues la forma en que idealmente debe estar un suelo. Ok, todas estas fases del suelo interactúan todo el tiempo entre ellas, ¿sí? Entonces, depende cómo interactúen de cada tipo de suelo. O sea, es muy complejo, si hay porosidad, si no hay porosidad, un montón de circunstancias del suelo pueden hacer que el suelo sea muy estable o muy inestable. Bueno, entonces en los suelos, en la fase sólida de los suelos, puede predominar la fracción mineral, que es a lo que se le dice la arena, materiales livianos, o puede predominar la fracción coloidal. La fracción coloidal se relaciona con las arcillas y también con la materia orgánica. Los coloides son esas partículas que flotan cuando hacemos nuestra solución coloidal, o sea, la mezcla que hicimos en clase de suelos, si se acuerdan, cuando estábamos hablando de texturas, cuando se hizo el pozo agrológico, todo lo que estaba flotando como chocomil son la solución coloidal, ya a eso se refiere. O sea, a veces predomina la fracción de arenas y a veces predomina la fracción de arcillas. Bueno, y entonces aquí tenemos otra vez, o sea, dentro de los temas que estamos viendo, no. Habíamos visto entonces que dentro de la física del suelo, lo voy a leer, dice, el suelo está constituido por partículas sólidas de distinto tamaño, y el tamaño tiene que ver con la textura, que se encuentran agrupadas en terrones, esa es la estructura. Y a partir de cómo están esas partículas agrupadas, se crean espacios porosos entre los terrones, donde dice se producen todos los fenómenos hidrogaseosos y donde viven los seres, microorganismos y todos los que viven en el suelo. ¿Ok? Hablando ya directamente sobre la densidad del suelo, la densidad se refiere al peso del suelo por volumen del suelo y se mide en gramos por centímetro cúbico. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto, son los gramos. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa el objeto y eso se mide en unidades volumétricas, que es el litro. En este caso, la densidad del suelo se va a medir entonces en gramos, que es la masa, por litros, o gramos por más bien centímetro cúbico. Bueno, ¿esto en qué consiste? Yo decía, vamos a imaginar que tenemos un perfil de un suelo, ¿sale? Y ya vimos que hay partículas sólidas, hay gaseosas y hay líquidas. Entonces, ¿qué pasa en este perfil del suelo? Si yo quiero pesar el suelo, ¿de cuánto va a pesar? Pues depende de cuánto espacio poroso tenga, ¿no? Ya habíamos dicho que lo ideal era de más o menos 25% de aire, 25% de agua. Ese es espacio poroso. Cuando tiene agua, pues tiene agua, y cuando tiene aire, pero todo ese 50% es espacio poroso. Entonces, ¿cuánto va a pesar el suelo? Depende cuánto espacio poroso haya, cuánto mineral y cuánta materia orgánica tenga. ¿Qué pasaría si a una muestra de suelo le saco yo todo el espacio poroso? O sea, si dejo nada más la parte sólida, las piedras, los minerales y la materia orgánica, ¿cuánto va a pesar? Bueno, cuando solo mido esa parte mineral o esa parte sólida, que sería la materia orgánica más los minerales, entonces a eso se le llama densidad real. Es el peso exclusivamente de las partículas sólidas del suelo.
o sea, es la densidad de la fracción sólida del suelo. Y cuando mido todo, cuando mido el suelo sin perturbar, con todos sus espacios porosos, los huecos que tiene y el agua que pueda tener, lo que sea, o sea, cuando se mide el suelo no perturbado, se le llama densidad aparente. La densidad aparente es uno de los valores más importantes cuando se está haciendo un análisis físico del suelo. Y vamos a ver por qué. Si yo quiero calcular la densidad real, ya vimos que no se cuenta el espacio poroso. Entonces la fórmula para obtener la densidad real es la densidad real es igual al peso o la masa de la muestra de suelo entre el volumen real que ocupa el suelo sin el espacio poroso. La densidad aparente sería igual a ese peso, pero entre un volumen aparente. Ahí viene la fórmula de cómo se saca el volumen aparente. Ahorita no se claven mucho en la fórmula, ¿ok? Vamos a avanzar. Bien, entonces, los datos de densidad real nos lo da un análisis físico de suelos, ¿sale? Ahí, pero también los podemos estimar en campo según la textura de los suelos en general. Es una forma, digamos, de aproximarse al valor. Por ejemplo, la densidad real de dos de los minerales más dominantes. Ahí tenemos silicio y feldespato. Si se acuerdan, es parte como del material madre de muchas de las rocas del mundo. Entonces, la densidad real del silicio es de 2.6 gramos por centímetro cúbico. La densidad real del feldespato es de 2.7 gramos por centímetro cúbico. En otros minerales que también son comunes, pues anda variando entre 2.5 y 2.7. Entonces los gurús de todo esto dijeron, ok, vamos a darle un valor estándar a la densidad real. Y ese valor es de 2.65 gramos por centímetro cúbico, porque es el que más o menos le pega a todos los tipos de suelo. Ahora, si el suelo tuviera materia orgánica, pues va a variar esa densidad real, porque la densidad real se basa en la cantidad de sólidos que hay en el suelo, y los sólidos son minerales y es materia orgánica. Entonces, la densidad real de la materia orgánica pues sí es mucho menor que la de los minerales, porque la materia orgánica es más liviana. Entonces va a estar entre 1.2 y 1.7 gramos por centímetro cúbico. Ahora, como la mayor parte de los suelos no tienen o tienen muy poquita materia orgánica, esta diferencia no se considera en el valor, digamos, de la densidad real. Es como si no afectara. Si el suelo tuviera mucha materia orgánica, entonces sí, la densidad real puede bajar a 2.4 gramos por centímetro cúbico en los horizontes superficiales, cuales habíamos dicho, el O, el A, el B, ¿no? Si acaso, pero si hubiera mucha materia orgánica. Si no, pues volvemos al valor anterior de 2.65 gramos como estándar o general para la densidad real. Ahora el DAP, o sea, la densidad aparente. La densidad aparente de los suelos, dice aquí, varía según la textura y estructura, que espero que ya les haya quedado claro, que la textura es el tamaño de la partícula y la estructura es la forma en la que se agrupan esas partículas en grumos o agregados o terrones, ¿verdad? Ok. Bien, entonces la densidad aparente de los suelos va a andar entre 1.1 y 1.9 gramos por centímetro cúbico. Y en términos prácticos, esos mismos gurús dijeron, ok, vamos a considerar que la DAP, o sea que la densidad aparente, es la mitad del valor de la densidad real. El DAP o la DAP, la densidad aparente, es un indicador muy importante para todo lo que tiene que ver con riego, con manejo de suelo, porque nos dice mucho sobre la porosidad, la aireación, el drenaje y la compactación. A mayor valor de DAP, que es densidad aparente, menor espacio poroso. ¿Eso qué significa? Que cuanto mayor es el valor de la densidad aparente, más compacto es el suelo, o sea, menos poros tiene. A mayor densidad, a mayor valor de densidad aparente, es más compacto el suelo. Pues, como habíamos dicho, la densidad aparente es el peso del suelo entre el volumen aparente, y el volumen aparente es la suma del volumen de las partículas sólidas más el volumen del espacio poroso.
Entonces, como ese espacio poroso es muy variable entre los suelos y en los horizontes incluso de un mismo suelo son muy variables, la densidad aparente varía mucho más que la densidad real. El ideal es que el suelo tenga un 50% de espacio poroso. Me remito a las primeras diapositivas, acuérdense, 25% de aire, 25% de agua. Si la densidad aparente fuera la mitad de la densidad real, entonces debería tener un valor aproximado de 1.32 gramos por centímetro cúbico. Me refiero a un valor como hipotético ideal. Eso es lo que debería medir un buen nivel de densidad aparente. Y otra vez varía según textura, estructura, materia orgánica y pues la misma compactación del terreno. Bien, entonces, a mayor espacio poroso, mejor desarrollo vegetal. Eso quiere decir que entre más pequeño sea el nivel de DAP, mejores condiciones de cultivo va a tener la planta, la raíz. Entonces, este valor de densidad aparente nos sirve para calcular cosas tan importantes como las capas endurecidas, o sea, más de 2 gramos por centímetro cúbico, nos está hablando de problemas de compactación. Presencia de amorfos, o sea, suelos tipo andosol, cuando tienes un nivel de 0.85 gramos alrededor de ese valor por centímetro cúbico. Grado de intemperismo también te puede decir cuál es el contenido de nutrientes en el suelo, también ayuda a determinarlo, cuál es el espacio poroso, de qué tamaño va a ser tu profundidad de las láminas de riego y cómo calculas el peso, por ejemplo, de tu capa de suelo, que también es muy importante. Por ejemplo, aquí el cálculo de peso pues sería el de la densidad aparente por la profundidad de suelo en centímetros por la superficie que quieres, digamos, calcular, 1 hectárea, 2 hectáreas, no sé, ¿ok? Ok, por ejemplo, tenemos entonces que los suelos más sueltos y porosos tienen una densidad aparente menor, porque tienen mayor volumen que los suelos más compactos, porque tienen más porosidad. Que en un suelo compacto su densidad aparente será mayor, obviamente, porque tiene menos poros. Cuando hablamos de los perfiles, de un perfil de suelo, va cambiando la densidad aparente a mayor profundidad, va aumentando, o sea, se hace más compacto hacia abajo. También eso suena muy lógico. ¿Por qué? Porque hay menos materia orgánica, menos poros, menos forma de terrón y menos volumen porque se taponea todo, ¿no? Taponeo dice de materiales finos, que vienen siendo las arcillas que se van lixiviando. Cuando hay laborio agrícola aumenta la densidad aparente. Eso puede sonar contradictorio, pero a largo plazo sí pasa. A corto plazo no, tenemos un suelo muy mullido y muy manejable, pero a largo plazo, como estamos desbarate y desbarate los terrones, que es la agregación, la estructura del suelo, se va compactando más. Y luego perdemos materia orgánica. Si no hay ningún programa de incorporación de materia orgánica, la vamos perdiendo porque se va oxidando más cuanto más tiempo esté en contacto con el oxígeno de la superficie al estar volteando el suelo. Entonces, por todas estas razones, a largo plazo aumenta la densidad aparente cuando se hace un laborio extensivo. Y por ejemplo, cuando hay vegetación, disminuye la densidad aparente. ¿Por qué? O sea, praderas, bosques o lo que sea, porque hay menos compactación por las raíces. Las raíces se exploran y mueven todo el suelo. La rizósfera, de todo lo que la química y la física que está alrededor de todas las raíces, rompe hasta las capas más duras, sobre todo cuando hay árboles. Los mezquites, huizaches que todo el mundo anda quitando y quemando, no. O sea, esas son las que hacen suelo. Y todo eso va haciendo que el suelo sea menos duro y que vaya disminuyendo la densidad aparente. Bueno, entonces, para ya terminar, la densidad aparente va a variar según la textura, la estructura, el contenido de materia orgánica y el nivel de compactación. Ya por último, en estos cuadros se pueden ver pues algunas de las densidades reales que se reportan para varios tipos de suelo, ¿sí? Un suelo calcáreo pues es el que tiene mucha cal, un suelo humífero que tendrá, conteste, ¿no? Y así, o sea, viene como reforzando la información anterior, y de aquí lo que puedo destacar es que
La densidad aparente para suelos con texturas gruesas está estimada de 1.6 a 1.9 y para texturas finas de 1 a 1.6. ¿Sale? Y acuérdense que la DAP aumenta a mayor profundidad. Espero que les haya quedado claro, un poco más claro, y bueno, si no, pues me preguntan por favor en la plataforma. Gracias, bye.